Bienvenidos al tercer y último lapso de física de quinto año. Este lapso vamos a continuar con los fenómenos electromagnéticos. Ya desde el lapso pasado empezamos a ver todo lo referente a cargas eléctricas, campos eléctricos, sus propiedades, flujos de campo eléctrico. Y ahora vamos a pasar al campo magnético. Aparte de este tema de campo magnético, que daremos la próxima semana, vamos a ver también óptica, que de alguna manera se relaciona también con los fenómenos electromagnéticos, porque después de todo la luz es un fenómeno electromagnético. Sin embargo, no lo vamos a estudiar desde ese punto de vista como un campo electromagnético, pero es bueno saber que es así. Y finalmente terminaremos el curso con relatividad especial. Sí, la famosa relatividad especial de Einstein. Claro, solo le vamos a dar una pequeña introducción porque evidentemente es un tema bastante complejo, pero me pareció un tema bastante interesante para darles como cierre de este curso. Entonces, bueno, vamos a comenzar con este tema del campo magnético. Cuando pensamos en campo magnético, lo primero que se nos viene a la mente es un imán. Entonces, un imán es un compuesto, ¿verdad? Que lo podemos encontrar como unas piedritas, o si ya lo compramos ya hecho, que tiene una característica tal que si yo agarro dos imanes, ellos se pueden repeler o atraer, o que ese imán puede atraer a metales. Y cuando yo junto dos imanes, pareciera que siento como una especie de fuerza, ¿verdad? De atracción o de empuje, a pesar de que pareciera que no hay nada ahí. Pero evidentemente sí hay algo ahí. Y eso que hay ahí es el campo magnético. En este caso representado por estas flechas. Claro, este dibujo está erróneo porque faltaría mostrar que estas líneas del campo magnético atraviesan el imán. Es decir, forman unas líneas cerradas. Ya más adelante, bueno, al final de este video veremos cómo exactamente se genera un campo magnético y de qué forma. Pero les voy adelantando que a diferencia del campo eléctrico, donde si recuerdan cuando teníamos una carga eléctrica, si era positiva, el campo eléctrico se esparcía en todas las direcciones hacia afuera, o si era negativa, entraban hacia la carga eléctrica. En el campo magnético, las líneas no son abiertas, sino que siempre son cerradas. Forman o un círculo o una especie de elipse. Y esto se ha encontrado así en toda la naturaleza. Claro, hay teorías como la teoría de las supercuerdas, que dice que debería existir lo que se conoce como el monopolo magnético, es decir, un imán que solo tenga la mitad, por ejemplo el norte, ¿no? Claro, ustedes dirían, bueno, pero ¿por qué no picas este por la mitad, no? Y ya. Pero claro, si yo pico este imán por la mitad, entonces voy a tener dos imanes, norte-sur, norte-sur. Entonces no funciona, ¿verdad? Pero esos monopolos magnéticos, digamos, es algo que no se ha encontrado, y si se encuentra es una predicción de la teoría de supercuerdas, que bueno, tal vez podría funcionar, pero bueno, eso ya es algo demasiado avanzado, ¿verdad? Entonces, bueno, el campo magnético es un campo vectorial que junto al campo eléctrico forman el campo electromagnético, el cual es responsable de las interacciones entre las cargas eléctricas. Ahora les recuerdo que un campo, cuando hablamos de campo en física, nos referimos a una magnitud física que se encuentra en todo el espacio y que en cada punto del espacio tiene un valor. Y el hecho de que sea vectorial quiere decir que no solo tiene un valor, sino que tiene un vector asociado a cada punto. Es decir, en este punto, ¿verdad? Tengo un vector asociado al campo magnético. Es decir, en este punto tengo un vector que apunta hacia la derecha. En este punto tengo un vector que apunta hacia abajo. Y así sucesivamente. En cada punto voy a tener un vector asociado. Y, digamos, de manera histórica, el campo eléctrico y el campo magnético se empezaron a estudiar y entender de manera separada, ¿no? Si se quiere. Pero luego, con el avance de la ciencia,
logramos entender que en realidad el campo eléctrico y el campo magnético no son cosas separadas, sino que son distintas manifestaciones de una cosa que se llama el campo electromagnético. Son como quien dice dos caras de la misma moneda. Entonces, no es que existe un campo magnético por un lado y un campo eléctrico por otro lado. Lo que existe es un campo electromagnético que está en todo el universo, en cada punto del universo, y que en cada punto tendrá cierto valor, y en ese punto tendrá un valor para el campo eléctrico y un valor para el campo magnético. Pero son una sola entidad que se llama el campo electromagnético y que de nuevo es el responsable entre cualquier interacción de carga eléctrica. Ahora, el campo magnético es generado por cargas eléctricas en movimiento. A diferencia del campo eléctrico, donde simplemente necesitaba una carga eléctrica para generar un campo eléctrico, ¿verdad? Nosotros estudiamos de hecho la electroestática, es decir, cuando las cargas estaban quietas, entonces yo veía el campo eléctrico que generaban. Ahora, para yo ver un campo magnético, necesito que esas cargas se muevan. Es decir, si tengo una carga eléctrica pero está quieta, ella solo va a generar un campo eléctrico. Ahora, si se mueve, generará también un campo magnético. Y de hecho, si se mueve de manera acelerada, entonces ella empezará a emitir radiación en forma de una onda electromagnética. Entonces, por ejemplo, en un imán, ¿verdad? Pero tú dirías, bueno, pero es que este imán no está enchufado a nada, ¿no? Bueno, eso es cierto, pero dentro del imán, por supuesto que hay átomos, esos átomos tienen cargas eléctricas y los electrones dentro de un imán se mueven tal que forman un campo magnético. Claro, esto es cierto para todos los materiales. Lo que pasa es que dependiendo de la composición particular de cada material, ese campo magnético va a ser más o menos fuerte. Pero sucede para todos los materiales. Porque por supuesto todos los materiales están hechos de átomos y todos esos átomos tienen cargas eléctricas que se mueven. Lo mismo pasa con la Tierra, ¿verdad? Una versión bastante simplificada del campo magnético que tiene la Tierra es que, bueno, en el núcleo, ¿verdad? Hay hierro y otros materiales fundidos y estos se están moviendo en el núcleo de la Tierra y entonces al moverse crean una especie de imán supergigante, ¿verdad? Que de hecho cambia de orientación cada 11 años, creo, no recuerdo exactamente. Y bueno, eso es como una versión bastante simplificada de cómo funciona el campo magnético de la Tierra. Por supuesto que es muchísimo más complejo que eso, pero bueno, nos da una idea de que el campo magnético, si tengo un campo magnético, es porque hay una carga eléctrica que se está moviendo. Pero entonces hay algo bien interesante porque si el campo magnético depende del movimiento y el movimiento es relativo, entonces la presencia del campo magnético es relativa. Recuerden que el movimiento es relativo porque depende de cada observador. Por ejemplo, si tú estás sentado en tu casa y tienes al lado una silla o lo que sea que tengas al lado, un cuaderno, un perrito, ellos no se están moviendo según tu perspectiva. Pero si le preguntas a un alienígena que te está viendo con un telescopio, él va a decir, no, tú sí te estás moviendo alrededor de la Tierra, ¿verdad? Girando y qué sé yo, por el sistema solar, por la galaxia. Sin embargo, nosotros no sentimos ese movimiento porque los objetos, todos los objetos de nuestra casa y bueno, del planeta se mueven de manera igual y por lo tanto vemos que la velocidad relativa a nosotros es cero. Pero vista desde otro punto de vista, no es cero. Entonces lo mismo puede pasar con una carga eléctrica. Si yo tengo una carga eléctrica en la mano, ¿verdad? Y está quieta, yo no voy a ver un campo magnético. Pero si viene una persona y me pasa al lado corriendo, ella va a ver que esa carga se está moviendo relativo a él. Y entonces esa persona sí va a ver un campo magnético. Entonces la presencia del campo magnético es relativa. Pero de nuevo, el campo magnético es solamente una parte de la manifestación del campo electromagnético. Si la persona que está corriendo ve la carga en mi mano y ve un campo magnético, yo no lo veo, pero yo sin embargo veo el campo eléctrico también. Entonces estoy viendo, aunque sea una parte de la manifestación del campo electromagnético. Vamos a ver algunos órdenes de magnitud, es decir, algunos tamaños de los campos magnéticos que podemos encontrar,
para más o menos hacernos una idea de los valores típicos que pueden aparecer de campos magnéticos. Entonces, el primero es 1 por 10 a la menos 12 T. T representa a Tesla, por Nikola Tesla, naturalmente, no por la empresa de Elon Musk, ¿verdad? Y este 1 por 10 a la menos 12 es el campo magnético dentro del cerebro humano. De nuevo, por el hecho de nuestro cerebro estar hecho de átomos, esos átomos van a crear un campo magnético. Y en particular, ese campo magnético es de este orden de 1 por 10 a la menos 12 Tesla. 6 por 10 a la menos 6 Tesla es el campo magnético generado por un microondas. Sí, 1.000.000 de veces más poderoso que el campo magnético dentro de un cerebro. Por lo tanto, les recomiendo no meter el cerebro dentro de un microondas. 3 por 10 a la menos 5 Tesla, el campo magnético de la Tierra. 5 por 10 a la menos 3 Tesla es el campo magnético de un imán de nevera. Lo que quiere decir es que un imán de nevera es más poderoso que toda la Tierra, ¿no? Bueno, afortunadamente es así, porque si el campo magnético de la Tierra fuese mucho más poderoso, entonces la sociedad no se podría construir, ¿no? Porque no podrías ni tener computadoras, todos los discos duros se te borrarían, y no podrías tener nada metálico, porque todo se quedaría pegado a la Tierra, ¿verdad? Y así. Entonces, bueno, afortunadamente el campo magnético de la Tierra no es muy grande. Entonces, bueno, 5 Tesla, 1000 veces más grande que el anterior, es el campo magnético de un equipo de resonancia magnética. Estos son los equipos que se pueden utilizar en la industria farmacéutica para ver la composición química de un elemento, o también son los que uno ve en las películas, ¿verdad? O en los hospitales, cuando meten a una persona y le van a estudiar, por ejemplo, el cerebro. Entonces lo que hacen justamente es que crean un campo magnético bastante fuerte para modificar básicamente el campo magnético que tú tienes en tu cerebro y ver ese cambio que hay. Y entonces ellos estudian ese cambio y bueno, pueden detectar enfermedades, cualquier tipo de cosas que pueden hacer con eso. 16 Tesla es el campo magnético necesario para levitar una rana. Dato curioso. De hecho, en el link, en la descripción, perdón, de este video, va a haber un link a un video donde está una rana levitando mediante un campo magnético. Eso fue un trabajo de unas personas, creo que eran unos rusos, si mal no recuerdo. Ellos se ganaron el premio Ig Nobel, que es como el premio Nobel, pero para cosas ridículas en la ciencia. Luego se ganaron el premio Nobel por otros descubrimientos. Pero se ganaron el premio Ig Nobel por hacer levitar una rana completa y viva, utilizando simplemente un campo magnético bastante poderoso. 45 Tesla, el mayor campo magnético estable generado. Entonces ya se podrán dar cuenta que cuando hablamos de Tesla, ¿verdad? Algunos pocos Tesla ya se refiere a un campo magnético bastante fuerte. Y 45 Tesla es el campo magnético más grande que se ha generado de manera estable, es decir, que se puede mantener en el tiempo. 2,8 por 10 a la 3 o 2800 Tesla es el récord de un pulso de campo magnético. Esto se hace utilizando superconductividad. Entonces tú puedes generar unas corrientes extremadamente altas. De nuevo, las corrientes, como son cargas eléctricas en movimiento, van a generar campos magnéticos. Eso ya lo vamos a ver más con detalle. Pero claro, esto no es estable, sino sucede solamente en un momentico. Y entonces en ese momentico se crea un campo magnético de 2,8 por 10 a la 3 Tesla. Y 1 por 10 a la 10 Tesla, considerablemente mucho más grande, el campo magnético de un magnetar. Un magnetar es básicamente una estrella de neutrones que tienen unos campos magnéticos demasiado gigantes. De hecho, son los objetos físicos que mayor campo magnético generan en todo el universo. Y bueno, supuestamente se han creado en laboratorios otros campos magnéticos incluso más altos mediante unas colisiones de partículas, pero bueno, fue algo como que demasiado complicado que no entendí. Entonces, bueno, pero supuestamente han encontrado o han logrado en un laboratorio hacer campos magnéticos más grandes del orden de 10 a la 15 Tesla. Muy bien, vamos a hablar ahora de la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz es básicamente la fuerza que siente una carga debido a un campo electromagnético. Se divide en dos partes, la fuerza que hace el campo eléctrico,
que ya la vimos el lapso pasado. Y la fuerza, claro, en ese contexto no la llamamos la fuerza de Lorentz, sino simplemente la fuerza eléctrica. Y una parte que tiene que ver con el campo magnético. Y esa es la que nosotros vamos a ver. Entonces, la fuerza que siente una carga en un campo magnético está dada por lo siguiente. F, que va a ser la fuerza, es igual a la carga por la velocidad de la carga por el campo magnético. Ahora, esta cosa que está aquí, que es como una X, es el producto cruz o el producto vectorial entre estos dos vectores. ¿Sí? Esto es una ecuación vectorial y de hecho vamos a hacer bastante énfasis en esta parte y para los ejercicios en ver cómo se trabaja la dirección de la fuerza, porque vamos a ver que vamos a utilizar una cosa que se llama la regla de la mano derecha, que ya la vamos a ver, pero es importante que sepan que esto es un producto vectorial, ¿verdad? O producto cruz, también conocido entre dos vectores. Esto de hecho creo que lo vimos en algún momento desde el punto de vista matemático simplemente. Pero una de las características principales que tiene el producto vectorial es que la respuesta es otro vector, como está acá. Este vector, por una constante, da este vector. Y este vector resultante va a ser perpendicular a estos dos vectores. ¿Sí? Dos vectores, en general, si no son colineales, es decir, no están en la misma línea, forman un plano. Y este nuevo vector va a ser perpendicular a ese plano. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta a la hora de ver hacia dónde va a ir la fuerza. Pero ya lo vamos a ver con más detalle, no se preocupe. Pero bueno, si quisiera ver simplemente la magnitud o el tamaño, ¿verdad? De esa ecuación o de esa fuerza, bueno, simplemente carga por velocidad por campo por el seno del ángulo. Esto es simplemente si quiero saber el tamaño del vector. Recuerden que el vector tiene una dirección y un tamaño. El tamaño se calcula de esta manera y la dirección se calcula mediante la regla de la mano derecha, que ya la vamos a ver con bastante detalle. Entonces, F es la fuerza que siente una carga Q que se mueve a una velocidad V en presencia de un campo magnético B. Los campos magnéticos se denotan con B alta. Los eléctricos con E, los magnéticos con B alta. Y se mide en newtons, ¿no? Como es una fuerza naturalmente. Q es la carga eléctrica que se mide en coulombs. V es la velocidad de la carga eléctrica que se mide en metros sobre segundos. B es el campo magnético, se mide en Tesla. También hay otras unidades que se llaman Gauss, que creo que es algo así como que un Tesla son 100.000 Gauss, si mal no recuerdo. Pero bueno, nosotros vamos a trabajar en Tesla. Y alfa es el ángulo entre la dirección de la velocidad y la dirección del campo magnético. Es decir, entre estas dos cosas. Claro, usualmente los ejercicios que vamos a ver, ese ángulo va a ser 90 grados. Pero no necesariamente tiene que ser así. Muy bien. Vamos a hablar sobre un pequeño convenio que vamos a utilizar y es el siguiente. Cuando un vector sale del plano, porque claro, al ser la fuerza un producto vectorial que me va a crear un vector perpendicular a un plano, los ejercicios que vamos a hacer van a estar fundamentalmente en 3 dimensiones. Entonces vamos a utilizar un convenio para estas 3 dimensiones. Entonces, si tengo un vector que sale del plano, y cuando digo que sale del plano me refiero a un vector que está desde la pantalla y apunta hacia tu cara. A eso me refiero. El plano es la pantalla y si sale del plano es que está apuntando hacia ti. Entonces lo vamos a representar de esta manera, ¿sí? Como unos puntos. En este caso podría ser el campo magnético, donde este punto simboliza la punta de una flecha. Esto es como algo para uno recordarse de cómo es el convenio. Entonces, si veo que una flecha viene hacia mí, entonces yo vería la punta de la flecha. Ahora, si un vector entra al plano, es decir, un vector que va desde tu cara hasta la pantalla, entonces lo vamos a representar con unas X, sin no confundir con la X del producto vectorial, pero lo vamos a representar como unas X. Y esta X simboliza la parte trasera de una flecha.
Entonces yo me imagino que si yo le lanzo una flecha a la pantalla, lo que voy a ver es la parte de atrás de la flecha, que es como una X. Entonces, cuando tengo un vector que sale del plano, lo va a representar como un punto, y cuando entra al plano, lo va a representar como una X. Claro, en este caso estoy utilizando muchos puntos, porque vamos a ver que si estoy hablando de un campo magnético, de nuevo, como es un campo vectorial, cada uno de estos puntos representa un vector. Pero si voy a hablar, por ejemplo, como de la velocidad de la partícula que entra al plano, entonces solo utilizaré una X. Pero de nuevo eso lo vamos a ver más adelante también. Muy bien. Entonces, para determinar cuál es la dirección de la fuerza, ¿verdad? Dado por la ecuación de Lorentz, que por cierto, Lorentz lo vamos a retomar también en relatividad especial, ya que hay una cosa que se llama el factor de Lorentz, que obviamente es en honor al mismo científico brillante. Entonces, para determinar la dirección de la fuerza de Lorentz, vamos a utilizar la regla de la mano derecha. Ahora, ¿cómo funciona esto? Y bueno, primero, aunque sea zurdo, tienes que usar la mano derecha. Primero, colocamos los dedos de la mano derecha en la dirección de la velocidad, desde el índice hasta el meñique, los 4 dedos. Luego, colocamos la palma en dirección del campo magnético, ¿no? Naturalmente. Luego, el pulgar, que va a formar 90 grados con el resto de los dedos, quedará apuntando en la dirección de la fuerza. Y en el caso de que la carga sea negativa, entonces la fuerza va a quedar en el sentido opuesto. Entonces vamos a ver unos ejemplos concretos simplemente para practicar cómo es esto de la dirección de la fuerza. Entonces muy bien, supongamos que tengo un campo magnético B, representado por estos puntos, que quiere decir que los puntos están saliendo del plano, o los vectores están saliendo del plano. Y yo tengo una carga eléctrica dentro de ese campo magnético, que es positiva, y se mueve hacia abajo. Ahora, la regla de la mano derecha me dice, primero voy a colocar los dedos de la mano derecha apuntando en la dirección de la velocidad, es decir, apuntando hacia abajo. Pero ahora, si lo piensan por un momento, hay muchas posibilidades de cómo yo puedo colocar mi mano tal que los dedos apunten hacia abajo. Puedo tener de esta manera, ¿verdad? De esta otra manera. En cada uno de los casos, ¿verdad? Los dedos están apuntando hacia abajo, en la dirección de la velocidad, como dice el primer paso de la regla de la mano derecha. Claro, por supuesto que me voy a quedar nada más con una de ellas, ¿no? Entonces la vamos a ir descartando. Entonces fíjense, dijimos que por el hecho de que esto es un producto vectorial, el vector resultante, que es la fuerza, es perpendicular tanto a la velocidad como al campo. Ahora, si se fijan, este campo está saliendo de la pantalla hacia ustedes. Es decir, está en la dirección Z, si se quiere, ¿no? Si X es horizontal, Y es vertical, Z es entrando y saliendo del plano. Ahora, en estas dos de abajo, el pulgar también está entrando y saliendo. Pero es que esto no puede ser, porque esto estaría en la misma dirección que el campo magnético, y no puede ser. Entonces descartamos estas dos. Bueno, entonces me quedo con estas dos posibilidades, con los dedos hacia abajo. Ahora, el segundo paso me dice, la palma de la mano debe apuntar hacia la dirección del campo magnético. Ahora, como este punto representa un vector que sale del plano, es decir, desde la pantalla hacia tu cara, entonces tengo que colocar la palma tal que apunte hacia tu cara. Entonces, por supuesto, que es esta. Entonces, con la regla de la mano derecha, apunto los dedos en la dirección de la velocidad hacia abajo, la palma en la dirección del campo, en este caso saliendo del plano, y el pulgar que forma 90 grados. Fíjese que en todos los anteriores el pulgar formaba, bueno, un poco menos de 90 grados porque mi mano es un poco amorfa, pero es cercano a 90 grados, ¿verdad? Formando 90 grados, y la dirección
en que apunta el pulgar va a ser la dirección de la fuerza, es decir, hacia la izquierda. Por lo tanto, la fuerza va hacia la izquierda. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos ahora que tengo un campo magnético que entra en el plano. Si recuerden que si veo la parte de atrás de la flecha, quiere decir que este campo magnético está entrando en el plano, es decir, desde tu rostro hacia la pantalla. Y tengo una carga eléctrica positiva que se mueve a la derecha en este caso. Entonces, ya voy a obviar las posibilidades donde la fuerza va en la misma dirección que el campo, porque ya dijimos que eso no podía ser. Pero tengo estas dos posibilidades. ¿Sí? De colocar la mano derecha apuntando, los dedos apuntando hacia la derecha, en este caso que es la dirección de la velocidad. Entonces tengo esta manera o tengo esta manera. Ahora, de estas dos me tengo que quedar con aquella en que la palma apunta en la misma dirección del campo. Entonces, como el campo, en este caso, está entrando al plano, ¿verdad? Desde tu rostro hacia la pantalla, tengo que poner la palma en esa dirección, hacia el plano, apuntando hacia el plano. Por lo tanto, me quedo con la de abajo. Y entonces, el pulgar, formando casi 90 grados, va a apuntar en la dirección de la fuerza. Por lo tanto, la fuerza va verticalmente hacia arriba. Vamos a ver otro ejemplo. Tengo un campo magnético, pero ahora no entra ni sale del plano, sino que apunta verticalmente hacia abajo. Y tengo una carga negativa, atención, con una velocidad que entra al plano. De nuevo, cuando estoy hablando de campo magnético que entra o sale del plano, ahí sí voy a usar muchos punticos porque es un campo, ¿verdad? Tiene un valor en cada punto. Pero si voy a hablar de la velocidad o de la fuerza, solo necesito una, ¿verdad? Porque la velocidad es una sola, no es un campo. Entonces, la velocidad está entrando al plano. Entonces, bueno, coloco mis dedos, ¿verdad? Entrando hacia el plano. Entonces tengo esta opción o tengo esta opción. ¿Y con cuál me voy a quedar? Bueno, con aquella que la palma esté apuntando en la dirección del campo, que en este caso es hacia abajo. Ah, bueno, entonces es esta. Entonces, diríamos, ¿verdad? Que la fuerza va hacia la izquierda. Pero no. Porque si recuerdan la última regla, en la regla de la mano derecha, decía que si la carga eléctrica es negativa, entonces la fuerza va a quedar en dirección opuesta. Entonces, coloco los dedos en la dirección de la velocidad, entrando hacia acá. Coloco la palma en la dirección del campo, hacia abajo. Esto me va a dar la fuerza, hacia la izquierda. Pero como es negativa, va a ir entonces hacia la otra dirección. Quiere decir que la fuerza apunta hacia la derecha. De nuevo, por el hecho de que la carga es negativa. Si la carga fuese positiva, entonces la fuerza sí iría hacia la izquierda. Pero en este caso lo tendría que invertir. Entonces, bueno, muy bien. Estos son algunos ejemplos. Claro, más adelante vamos a hacer ejemplos donde sí vamos a calcular la fuerza y vamos a tener que volver a hacer esto. Pero bueno, quería dedicarme un tiempo para ver con detalle esto de la regla de la mano derecha. Muy bien, lo otro que vamos a ver relacionado al campo magnético por esta semana es el campo magnético generado por un conductor. Claro, un conductor es simplemente un cable por el cual pasa corriente. Entonces funciona de la siguiente manera. Si yo tengo un cable donde tengo cargas eléctricas, electrones, por ejemplo, y ellos se están moviendo hacia abajo o hacia arriba, en este caso no importa, lo que importa por ahora es que él va a generar un campo magnético de esta forma, como círculos concéntricos alrededor de ese cable. De nuevo, les dije al principio que el campo magnético, cuando se generaba, formaba círculos o elipses, ¿no? Dependiendo. Pero el caso es que son trayectorias cerradas. No son como las cargas, como el campo eléctrico, que eran líneas abiertas hacia afuera. Estas son líneas cerradas. Y entonces, en cualquier parte que yo me pare, ¿verdad? Alrededor de un conductor, este va a generar
un campo magnético de esta forma, circular, ¿verdad? En cualquier parte. Claro, aquí simplemente pintamos algunos para no saturar el dibujo, pero en cualquier parte que yo me pare, se va a generar un campo magnético de manera circular. En la descripción de este video también va a haber un link a otro video de un profesor que hace este experimento justamente con virutas de hierro, ¿verdad? Y pasa un cable por un plástico y pone las virutas de hierro y le hace pasar la corriente y ustedes ven cómo las virutas de hierro se van a formar de manera circular alrededor del cable. Es decir, una comprobación experimental de lo que estamos diciendo. Esto que está acá, bueno, es simplemente para la orientación de norte-sur, pero eso no nos interesa por ahora. Ahora, lo otro es ver hacia qué dirección es el campo magnético. Porque si bien puede formar círculos, pero podría ser en esta dirección, como indica la flecha, o en la dirección contraria, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos hacia dónde va? Bueno, para eso también vamos a utilizar la regla de la mano derecha, pero de otra manera completamente distinta, ¿verdad? Pero se llama también la regla de la mano derecha, aunque es mucho más sencilla. Y funciona de la siguiente manera. Vamos a colocar el pulgar de la mano derecha en la dirección de la corriente. Y luego la manera como cierran los demás dedos indica la dirección del campo eléctrico. Entonces, en este caso, la corriente va hacia abajo. Voy a colocar mi pulgar de la mano derecha hacia abajo. Y la manera como cierran los dedos, si te recomiendo que lo hagas en este momento, coloca el pulgar de la mano derecha hacia abajo. Y si tú tratas de cerrar los dedos, ¿verdad? Hacia la palma, vas a hacer un movimiento tipo circular. Y esa dirección es exactamente esta dirección que tenemos representada en el dibujo. Entonces, si quiero saber cuál es la dirección que forma el campo magnético en un conductor, yo coloco el pulgar en la dirección de la corriente y la manera como cierran los dedos, ¿verdad? Acá y los llevo hasta mi palma, en ese movimiento, que es más o menos circular, va a ser la dirección en que circula el campo magnético alrededor del conductor. Esta es la versión sencilla, ¿verdad? De la regla de la mano derecha. Bueno, entonces aquí no hay mucho misterio. Y bueno, el campo magnético generado está dado por esta ecuación, que vamos a verla con más detalle. Muy bien, entonces el campo magnético que se genera por este conductor está dado por la siguiente ecuación. B es el campo magnético que se mide en Tesla. Mu 0 o mu sub 0, ¿verdad? Esa es la letra griega mu, mu, es la permeabilidad magnética del vacío y tiene un valor de 4pi por 10 a la menos 7 tesla metros sobre ampere. Ahora, la permeabilidad magnética es simplemente una medida que tienen los distintos materiales, como el vacío, el agua o cualquier otro elemento, que me da una medida de cómo actúa ese medio cuando yo le introduzco un campo magnético, ¿verdad? Me dice básicamente cuánto campo magnético puedo meter dentro de un material y cómo va a actuar. Entonces, para cada material hay un valor de mu, pero nosotros vamos a trabajar con el del vacío porque es esencialmente igual al del aire. Claro, el del aire es ligeramente distinto, pero son casi iguales, entonces trabajamos con el del vacío. De hecho, si recuerdan, cuando vimos la ley de Coulomb, vimos una cosa que era la constante eléctrica, K. Esa K se puede reescribir en términos de una cosa que se llama la permitividad eléctrica, que es el análogo eléctrico. Y con esa permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética del vacío, si uno calcula 1 entre mu 0 por epsilon 0, que es la permitividad eléctrica, eso me da la velocidad de la luz al cuadrado. Y ya que la luz es un campo electromagnético, ¿verdad? Y estas constantes me dicen cómo interactúa el campo magnético en el medio. Y de hecho fue de esta manera que se dieron cuenta que efectivamente la luz es un campo electromagnético. Porque cuando vieron la velocidad con que se propaga estos campos electromagnéticos, daba exactamente la velocidad de la luz. Muy bien, y es la corriente eléctrica que se mide en amperios, eso ya lo hemos visto. R es la distancia al conductor, que se mide en metros, de nuevo desde el conductor
en cualquier dirección, ¿verdad? Se mide en metros. Y bueno, 2pi es 2pi. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Y en el próximo video, bueno, en los próximos videos empezaremos a hacer ejercicios tanto de la fuerza de Lorentz como del campo magnético generado por un conductor y la unión de estos dos conceptos.